de esta marcha convocada por el correísmo y que terminó en violencia, terminó en enfrentamientos, terminó en provocaciones, en que se quisieron quitar las barreras para avanzar en el centro histórico. ¿Cuál es el balance que usted tiene? Sí, nuevamente buenos días, muchas gracias. El día de ayer había una marcha convocada por el correísmo. Lamentablemente una inesperada, inacostumbrada en estos últimos años violencia de parte de los manifestantes. Tenían palos con clavos, tenían troncos de árboles, no sé si ustedes tuvieron acceso a algunas imágenes, pero golpeaban a los policías con troncos de árboles, tenían alicates para romper las seguridades con las que se unen entre sí las vallas de seguridad, y bombas llenas de pintura roja que también fueron arrojadas a la policía. Una inusitada violencia en la marcha de ayer. Hay 5 personas detenidas. Estas 5 personas me parece que van a ser procesadas por altercados en la vía pública, no por terrorismo evidentemente, ni sabotaje ni terrorismo, pero sí cometieron altercados especialmente violentos, y quienes tengamos evidencia clara, grabada, de que hay agresiones físicas a policías, entonces también podrían ser procesados por esta contravención que se llama ataque y resistencia, que es la de golpear a un policía. Pero creo que lo que vimos el día de ayer es exactamente el comportamiento en el que están, es la lógica en la que está el correísmo, y me parece que hay episodios que los retratan de cuerpo entero. La violencia de la marcha de ayer es uno de ellos. Parece que el tema Assange les alteró bastante. Sí, porque desde que se expulsó... A ver, perdón, hay una imagen, luego de la salida de la embajada de Julian Assange, de una persona chilena que colaboraba... Patricio Meribel. Ya, no me acuerdo nunca el nombre de este señor. Asesor de Jorge Glass y también de Rafael Correa durante muchos años. Él aparece haciendo un escándalo ahí afuera. Golpea, le empuja al embajador del Ecuador. Y le decía, no me toques, no me toques. Yo no creo que él haya estado turisteando en Londres o viviendo en Londres, o cruzaba por ahí así como de coincidencia. Que pasaba por aquí y justo le sacan a Assange. ¿Esto denota algún tipo de estrategia para reclamar, para desestabilizar, para hacerse sentir? ¿Para qué? Nosotros creemos que sí, ellos creen que todas son coincidencias, que coincidencialmente estaba en Londres el señor Meribel. A nosotros no solamente nos parece que hay que explicar estas coincidencias, sino también que hay que explicar los recursos que se utilizan para llevar adelante estrategias concertadas, que son estrategias internacionales, que son estrategias globales. Todo esto es lo que tiene que ser explicado al país. Si es que hay elementos que configuran contravenciones, delitos, faltas, la justicia es la que tiene que decirlo, y en lo que tiene que ver con la dimensión política de lo que está pasando, nosotros vamos a decirlo, vamos a decírselo al país, porque es nuestra lectura de lo que sucede. A nosotros nos parece que desde el punto de vista político hay una estrategia enfocada exclusivamente en debilitar al presidente Moreno, y de una manera irresponsable, porque además esa es una estrategia que debilita al país, que afecta sus objetivos, y nosotros creemos que se trata también de una nueva estrategia de defensa, una nueva estrategia penal, si me permiten decirlo así, porque desde hace tiempo ya no se defienden, ya no dicen, sí es cierto, sí hay una refinería, sí es cierto, sí está repotenciada la de Esmeraldas, no se ha cometido ninguna falta. Ya tenemos personas sentenciadas, exministros del correísmo que asumen que fueron culpables de recibir dinero de Odebrecht, no jueces. Ellos mismos lo dicen. También tenemos otros casos en donde jueces sentencian. Me parece que también estamos frente a esa modificación en la estrategia. Ya no dicen somos inocentes, ya dicen todo el mundo es igual de corrupto. Y creo que ese también es un mensaje que le hace mucho daño a la democracia. Y además es mentira, porque no es cierto que todos estemos perseguidos por haber realizado esos actos. Nosotros no tenemos a nadie en el gobierno, peor el presidente de la República, que esté siendo procesado penalmente por secuestro internacional con fines políticos, como existe en el caso en el que está involucrado Rafael Correa, y que tiene una sentencia en Colombia y una sentencia en Ecuador. Muchas gracias. Ahora, entonces no es verdad que todos seamos lo mismo, pero me parece que esa es la nueva estrategia de descalificación política general. Y que termina todo en una protesta, o en el inicio de lo que sería una serie de protestas, donde como que se acabó el argumento, y sí, es verdad. Ayer tenían unos palos largos con los cuales provocaban a la policía. Acabo de ver en
un canal que se llama Russia Today, unas imágenes de la y lo acabo de ver porque nos están sacando nosotros de ahí, como que después nos ponen unos tweets diciendo que somos como relacionistas públicos de suyos. Y Russia Today es el canal en el que trabaja Rafael Correa como claro. Entrevistador, sí. Ahora, entonces, ¿sigue trabajando o lo votaron? No sé si alguien ya le responde las entrevistas, pero ahí era en donde trabajaba como entrevistador. Ahí él hizo varias entrevistas y tiene una relación cercana, entiendo. En fin, esas imágenes que pone Russia Today... También son los donantes, perdón. Ajá. También son los donantes de más o menos... no sé, $100,000 a la fundación del correísmo aquí en el Ecuador. Una parte de las donaciones vinieron de Venezuela a través de Bandes y otras vienen de Russia Today. Bueno, esas imágenes muestran el momento en que la policía está pegando a unos manifestantes y los está arrastrando por el suelo. La policía respondió con fuerza también, entonces. Sí, la policía respondió el día de ayer. La policía respondió haciendo el uso proporcional y progresivo de la fuerza, que es su trabajo, frente a la violencia de los manifestantes. Sí, y además tenemos 5 detenidos. 5 detenidos. ¿Heridos policías y manifestantes? Heridos algunos policías. No tengo registro de que los manifestantes estén heridos. Los detenidos no están heridos. Como ustedes saben, en una detención siempre se pasa por una evaluación médica antes de poner a órdenes de la justicia a las personas. Así que no hay heridos entre los manifestantes. Sí hay policías que fueron agredidos el día de ayer y que están heridos. 7:27, conversamos con la ministra del Interior, María Paula Romo. A propósito de este video de Russia Today que hacía referencia Milton, señora ministra, ahí aparece como burlándose un poco las declaraciones que ha dado desde el gobierno, ¿no? Por ejemplo, de lo que usted se refiere en una rueda de prensa, de que 2 hackers rusos, un miembro de Wikileaks y una persona cercana a Julian Assange viven en el Ecuador y que eso se está investigando, aparte de la detención de Olavini. ¿Cómo está esta situación y cómo establecer que en verdad esto puede representar un peligro para el país y no que caímos en una paranoia que quizás no se tiene argumentos, como se dice en este tipo de medios que son allegados, como sabemos, del correísmo? Sí, empiezo, permítanme, por la mirada sobre lo general. En el Ecuador, y yo lo decía, era el sentido de mis declaraciones el día en el que se anunciaba la terminación del asilo de Assange, el Ecuador no se puede convertir en un paraíso para la piratería. ¿A qué me refiero? Porque es interesante mirar las reacciones o las preguntas que esto provoca, algunas de mala fe, unas preguntas sinceras que decían, ¿por qué podrían haber hackers en el Ecuador si hay internet en todo lado? ¿No es cierto? ¿Por qué no trabajan desde otro lado? ¿Qué hace pensar que les interesa instalarse en el Ecuador? Creo que esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es, ¿qué condiciones hay en el Ecuador para hacer este tipo de actividades ilegales que puedan ser distintas a las que hay en otro país? Y si esas condiciones fueron creadas o son circunstanciales. El Ecuador no ha firmado la Convención de Budapest. La Convención de Budapest es una convención internacional sobre delitos cibernéticos y permite su persecución internacional. El Ecuador no es parte, no ha ratificado esa convención. El Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene una ley de ciberseguridad. Hace algunas semanas, un grupo de asambleístas, Alianza País y Aliados, han presentado ya un proyecto de ley de ciberseguridad que nos permitiría empezar a hacer este trabajo que es fundamental. El Ecuador no cuenta con todas las herramientas necesarias para hacer un control de estas actividades, porque aún si tenemos la convención y la ley y no tenemos un cuerpo especializado de vigilancia, entonces muchas de estas actividades ilícitas se van a quedar sin sanción. Y el Ecuador ha dado una serie de mensajes nacionales e internacionales de permisividad para este tipo de actividades. Me explico. Por un lado está el tema de Assange, pero por otro lado están actitudes como, por ejemplo, que en el gobierno anterior, ustedes recordarán que en uno de los diarios públicos, página central, correo electrónico de una opositora, de un miembro de la oposición, una persona crítica al gobierno, un correo electrónico de sus comunicaciones privadas. O recordarán también, a propósito de una marcha, que no tenía nada que ver en violencia como las que hemos visto el día de ayer, pero que a propósito de una marcha, un canal de televisión estatal publicaba en pantalla el chat de los participantes en la marcha que coordinaban para ir a la marcha. Entonces, este tipo de intromisiones en la vida privada o este tipo de ataques a los sistemas informáticos no han sido sancionados en el país. Tenemos casos gravísimos de ataques a los sistemas informáticos de oficinas públicas, tenemos desfalcos que se han hecho con ese mecanismo y hay casi nulos
los procesos y las sanciones en este caso. En términos generales, a esto me refiero, a esto nos referimos cuando decimos hay que abordar este nuevo tema de la seguridad en el mundo. Cuando uno no tiene ciberseguridad, seguridad cibernética, seguridad informática, está perdiéndose un pedazo importante de la seguridad en el mundo contemporáneo, que tiene que ver con los gobiernos, con los estados, pero que también tiene que ver con el sistema financiero, que me roben plata del banco, que me roben plata de la tarjeta, que me clonen, y también tiene que ver con la intimidad de las personas. No es correcto que se circulen las fotos de una persona, no es correcto, y hemos visto casos también, algunos en el país, adolescentes que transgreden la intimidad, que se mandan las fotos que no les pertenecen y las circulan. La gran discusión está en ese sentido, aprovechándose de esa permisividad, de esa falta de regulación y, por supuesto, de los mensajes que dio el gobierno anterior. Varias personas cometiendo este tipo de actividades ilegales, presumimos que las cometían desde aquí. Algunos están conectados a Wikileaks, algunos están conectados a los ataques al gobierno y otros ni siquiera están conectados a estas dos cosas. Han hecho de esto una industria, venden el servicio de espiar el correo de otra persona, venden el servicio de hackear el teléfono de su opositor político, de su familiar que a usted le interese saber. Esto no se puede permitir en el país. En el caso del sueco Ola Vini, hay múltiples voces que rechazan su detención y que dicen que Ola Vini es una persona... A ver, un hacker no necesariamente es un término malo, porque tiene dos connotaciones. Aquí dice, es alguien que descubre las debilidades de un computador o un sistema de comunicación e información y que puede aprovecharse de eso para infiltrarse y cometer delitos. Pero también se puede calificar a alguien que tiene conocimientos avanzados de computación y redes informáticas. Es decir, que no necesariamente hay que satanizar el término hacker. Ola Vini, bueno, en principio no quiere decir nada que te capturen con 36 USBs en tu cuello, como que fuera una cadena, y que te encuentren computadores y memorias y literatura y cables, etcétera. Digamos, porque mucha gente decía, o no voy a llevar mi USB porque me van a coger preso, o no voy a sacar mi compu porque me van a meter a la cárcel. Entonces, en principio, no es ese el problema. Ahora, si alguien se gasta $250,000 en 3 años, en 4 años de internet, o sea, $7,000, $8,000 mensuales de servicio de internet, alguien, lo que gasta una empresa, lo que gasta un canal de televisión, que importa videos, que envía videos, que baja cosas, que tiene 500 empleados, pues digamos, más o menos se justifica tener una autopista de internet ancha. Pero una persona, representándose a él mismo, porque dice que no representaba a Wikileaks, que se gaste tanta plata en internet, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con los 50 USBs. Así es. Y eso lo que nos dice es, investiguemos qué está pasando. Investiguemos cuál es la actividad a la que alguien puede estar dedicado para necesitar esa capacidad de descarga o de acceso. Porque lo que nos muestra $250,000 pagado en Internet durante 4 años es probablemente que necesita una gran capacidad de descarga, una gran capacidad de acceso. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué motivos? ¿Para qué objetivos? ¿Con qué objetivos? Creo que hay varios elementos que tienen que aclararse. A nosotros no nos corresponde sentenciar a nadie. Ese no es nuestro papel, no es decir, cometió este delito, pero es decir, tenemos elementos suficientes para presumir que se estaba cometiendo un delito. Cuando decimos tenemos elementos suficientes, ¿a quién le corresponde demostrar eso? A la Administración de Justicia. Esto está en manos de jueces y de fiscales, no está sentenciado, no está procesado por llevar USBs, que evidentemente no es un delito, es la manera como tratan de minimizar la investigación, pero evidentemente no está procesado por tener un USB. Todos tenemos un USB. Está procesado por el delito que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal de ataque a sistemas informáticos, no me acuerdo ahora mismo el número del artículo, pero es ataque a la integridad de los sistemas informáticos. En el proceso tendrá que aclararse esto. El resultado del proceso es el que probablemente nos va a explicar por qué esa cuenta de internet se relaciona con su trabajo o no, de qué se trata su trabajo o no, y en este momento se encuentra en manos de la justicia y creo que hay que esperar que haga un trabajo objetivo, que nos demuestre qué es lo que tenemos como elementos y, por supuesto, también el que podamos saber
exactamente a qué tipo de actividades están dedicadas las personas con este acceso. Tampoco es delito ser amigo de Assange ni haberlo visitado. Así es. Deberían estar presos entonces Pamela Anderson, Yoko Ono, Lady Gaga, Ricardo Patiño y algunos periodistas. Si es que fuera delito. Así es. Eso Tampoco no es delito que coincidan en viajes. Yo vi los registros migratorios y en efecto hay coincidencias, incluso en Venezuela, por ejemplo. Pueden haber coincidido un día en Venezuela, en inicios de este año, si no me equivoco, sí. Ola Vini y Ricardo Patiño. Tampoco quiere decir nada. En el fondo podría sí. ¿Ustedes tienen sospechas de que sí? Nosotros tenemos algunas certezas, sobre algunos hechos. Por ejemplo, tenemos la certeza de que el señor Ola Vini ingresó en 12 ocasiones distintas desde que tenemos registro a visitar al señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Eso no es cierto, eso es una certeza, ese es un hecho. También tenemos algunas certezas relacionadas a coincidencias en viajes, desplazamientos al exterior, en donde coincide con el señor Ricardo Patiño. Esos son unos hechos. Ahora, esa coincidencia demuestra una colaboración entre ellos. Eso es lo que tiene que averiguar la justicia. Eso es lo que tiene que averiguar la fiscalía y los jueces. ¿El señor Ola Vini está vinculado con actividades de Wikileaks? Sí. ¿Las actividades de Wikileaks son todas ilegales? No necesariamente. Pero tenemos los elementos para que haya una investigación. ¿Por qué negarse a que haya una investigación? Tenemos elementos suficientes que nos hacen pensar esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Que se podrían haber afectado la integridad de sistemas informáticos, que se podría haber hecho eso desde el Ecuador. No sabemos si hacia el Ecuador, pero recordemos que también estamos en la mitad de una investigación porque publican las fotos y los teléfonos del presidente de la República. Eso no es una infiltración pequeña. A propósito de eso, ministra, ¿tienen ustedes indicios de que este hacker ruso o estos hackers rusos que usted dijo vivían en el Ecuador tengan que ver con la creación de esta página INA Papers? Tenemos algunos elementos de que ellos, al menos uno de ellos, estaría probablemente relacionado con el ataque a los sistemas informáticos que tienen que ver con la intimidad del presidente. Sí, tenemos indicios, tenemos algunas sospechas al respecto. Es la justicia la que va a tener que aclarar. ¿Dónde están ellos? No puedo comentarles. ¿Están ubicados? No puedo comentarles más. Pero no se han olvidado de este caso, al menos. No, de ningún caso. De ningún caso nos podemos olvidar. Insisto, hay diferentes personas a diferentes niveles llevando adelante delitos informáticos en el Ecuador. Algunos tienen conexiones, están vinculados internacionalmente, otros tienen que ver con ataques al gobierno o a personeros del gobierno, y otros que no tienen que ver con ninguna de estas dos instancias, que están vendiendo los servicios de infiltrar correos electrónicos, que están vendiendo los servicios de entrar al teléfono de una persona. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de la comunicación, está en la primera Declaración de Derechos Humanos. En los códigos más antiguos habían normas sobre qué pasaba cuando alguien abría una carta que no estaba dirigida a esa persona. O sea, el derecho del secreto de la correspondencia es un derecho que hace parte de la persona y que hoy se traslada al campo del Internet, que hoy se traslada al campo de la informática, de los dispositivos electrónicos, y esta es una gran discusión en todo el mundo. En el Ecuador, como en muchas otras cosas, lamentablemente se ha creado un ambiente de permisividad y nos hemos olvidado de esto. Esto no puede seguir sucediendo, ni en ataques que tienen que ver contra el gobierno, ni ataques que pueden perjudicar al patrimonio, bancos, tarjetas, ni tampoco en ataques a la intimidad de las personas, de cualquier ciudadano. La ministra, ha sido muy cuestionada esta detención de Ola Vini. ¿Es suficiente prueba lo que se ha encontrado, lo que se sospecha para tenerlo detenido con prisión preventiva hasta que se investigue este supuesto ataque a integridad de sistemas informáticos? Hay diferentes momentos en el proceso penal. Yo he preferido no estar ni comentando el proceso ni aclarándolo porque no me corresponde. Ya es la fiscalía y los jueces los que tienen que hacerlo, pero permítame solamente comentar esto. Cuando hay algún elemento que me hace pensar que una persona debe ser investigada, esa persona puede ser retenida. El Código Orgánico Integral Penal habla de esta figura, que es la de la retención.
Si es que la retención a mí me hace pensar que puedo o que tengo elementos para investigarlo, entonces puedo pedirle a un juez una orden de detención con fines de investigación. Esta orden de detención, la retención puede durar hasta 8 horas. La detención con fines de investigación puede durar hasta 24 horas. Dentro de esas 24 horas, la persona detenida tiene que ser llevada ante un juez. Y el juez, que es el garante del proceso penal, tiene que decir, ya no es solamente la persona que detiene, sino un juez, que es un tercero, alguien le dice, ¿no es cierto? La fiscalía le dice, estos son los elementos que tengo. Le pido que me permita seguir investigando y este es el delito que presumo que se habría cometido. En ese momento, un juez dice, sí, prisión preventiva hasta que se haga la investigación, o le prohíbo salir del país, o le prohíbo movilizar las cuentas. Entonces, así es como funciona. En este caso, se dio una retención, una detención con fines de investigación, y luego el juez ha dictado una prisión preventiva para los próximos días. No estoy segura si la prisión preventiva es para 60 días. Lo que estoy segura es que el juez ha dicho la instrucción penal para los próximos 90 días. La instrucción penal es una parte de la investigación, una etapa de la investigación que tiene que desarrollarse en eso. No quiere decir que tengan que estar presos 90 días, porque puede salir antes si es que no se encuentran evidencias. Los jueces tienen que decidir eso, así es. 40 millones de ataques cibernéticos denunció el Ministerio de Telecomunicaciones. Esto se puede atribuir a una retaliación por la expulsión de Julian Assange, o puede ser un aprovechamiento de otras circunstancias, de otras personas, de otros actores para, digamos, infiltrarse en nuestros sistemas en el Ecuador. ¿Y qué buscan? ¿Desestabilizar? Nosotros creemos que estos ataques están relacionados. Los 40 millones son 40 millones de accesos, 40 millones de intento de acceso. No todos son ataques a la integridad, algunos son solamente accesos o intentos de acceso. Otros son grafitis electrónicos, masivos, digamos, ponen una foto y alguna leyenda, nada más. Otros lo que han hecho es un robo de información directamente. Lo que han hecho es, por ejemplo, extraer una lista de nombres y decir, aquí está, y se revela la lista de nombres de los profesores de la Universidad Técnica de Quevedo. Fue uno de los blancos de un ataque. Entonces era la lista de los nombres, su número de cédula, su número de teléfono. ¿Esto qué es? No es que desestabiliza al país, pero es una evidencia de que pueden tener acceso, de que están rompiendo las seguridades. Ha pasado algo así con una lista de jueces del Consejo de la Judicatura, sacaron del aire por algunos minutos algunas páginas del gobierno central, es decir, de estos millones de intentos de acceso o millones de intentos de ataque, hay algunos que han tenido un éxito relativo, para decirlo de alguna manera. Creo que son 26 a la mañana de hoy, páginas que de verdad han logrado ser vulneradas las seguridades para este tipo de cosas, o páginas que han sido sacadas del aire por algunos minutos. ¿Creemos que está relacionado? Sí, creemos que está relacionado. Para muchas personas, Assange es un símbolo de esta anarquía en el Internet. Entonces, las organizaciones aliadas al trabajo que hace Assange, o a la organización que él fundó, que se llama Wikileaks, estas organizaciones han anunciado y han promovido algunos de estos ataques. Algunas de estas organizaciones incluso han publicado las páginas web haciendo el llamado a que sean atacados. Algunos tweets, algunas personas en redes han puesto páginas oficiales de Gran Bretaña, de Ecuador y de Estados Unidos, haciendo una especie de llamado a que esas páginas sean blanco de estos ataques. Bueno, como aquí en el país tenemos la memoria corta, lamentablemente, y somos muy mediatizados, se opacó el tema de que el día anterior fue detenido en Lima Ramiro González, el día anterior a la expulsión de Assange, y después todo el mundo dejó de hablar de Ramiro González. ¿Cómo está el proceso de Ramiro González? Ya incluso la presidenta de la Corte hizo ese pedido de extradición de Ramiro González. Sí, la presidenta de la Corte ha hecho el pedido de extradición. ¿Cómo funciona? Fue detenido por una alerta roja de Interpol, por una orden internacional. De esa manera fue detenido. Unas horas después, su detención fue calificada como legal y se dio inicio al trámite de extradición pasiva. Así es como se llama el trámite para quien está requerido, para quien va a entregar a alguien. Se dio inicio al trámite. Hoy día hay una nueva audiencia sobre este tema, una vez que la Corte ha enviado la documentación. Hoy mismo se desarrolla una nueva audiencia. Estoy clara en la fecha, no estoy clara en la hora de la audiencia, pero hoy hay una nueva audiencia sobre este caso. El Ecuador y el Perú tienen un tratado de extradición.
Es un trámite judicial que se ha realizado antes. Una vez que la policía del Perú detiene a Ramiro González, en este momento está privado de libertad, el trámite en adelante es un trámite de colaboración entre administraciones de justicia. ¿Está difícil que venga? Tiene el mismo abogado de Carlos Pareja Cordero que logró su refugio en Perú y, según tengo entendido, el mismo día que lo capturan presenta el pedido de asilo, de refugio. De hecho, ya había presentado antes esta solicitud de refugio de lo que yo conozco y el momento en el que es detenido presenta como un argumento. No estoy segura de que comparte el mismo abogado, era la información que tenía oficialmente, era la información que tenía inicialmente. Hoy no estoy segura si es el mismo abogado y me parece que en la audiencia vamos a saber exactamente quién lo representa y si este abogado coincide con otros casos de ecuatorianos. ¿Qué porcentaje hay de que pueda ser traído al país y que responda ante la justicia? Tenemos casos con el Perú en donde la extradición ha sido negada y tenemos casos con el Perú en donde la extradición ha sido aceptada y han sido entregadas las personas. Esta es la realidad, ¿no? Hay países que nunca nos han entregado a nadie en extradición. Por ejemplo, los Estados Unidos. Nunca nos han entregado a nadie en extradición. Entonces, si usted me pregunta qué tan fácil es, diría, sería muy raro porque nunca nos han entregado a nadie, pero no podemos dejar de intentar que la justicia ecuatoriana solicite a quien debe venir. Si me pregunta de un país que antes nos ha entregado y con quien tenemos un tratado de extradición, me parece que las probabilidades son muchas. Y esperamos que así sea. El señor González tiene varios temas por los que responder a la justicia. 50-50 diríamos. 7:46, María Paula Romo con nosotros. Hace un momento, ministra, estábamos comentando con Milton sobre estos últimos hechos violentos que se han vivido, sobre todo en la capital, en Tumbaco, Cumbayá, estos asaltos que se están dando en semáforos, también casos de secuestro exprés. Recientemente a un atleta peruano lamentablemente vino al país y lo asaltaron 2 veces. Esos casos, hay una sensación de que la violencia se ha incrementado, sobre todo en la capital. ¿Cuál es la percepción y los estudios que se tienen también de su lado desde el ministerio? Sí, claro que sí. Permítanme también hablar del tema nacional y del tema Quito en particular. En algunas provincias del país, lo he comentado la semana pasada con la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, en algunas provincias del país tenemos un repunte de delitos que está asociado a la gran cantidad de personal policial dedicado al tema electoral. O sea, ese día... Es que todavía tenemos policía custodiando urnas en Los Ríos, por ejemplo. La policía ha debido custodiar casi 3 semanas después con una gran cantidad de personal. Tuvimos altercados violentos con detenidos y heridos en Juján hasta 2 o 3 semanas después de las elecciones. Este domingo que pasó se han repetido elecciones en 14 recintos. Entonces, para nosotros es muy importante dar por terminado el proceso electoral, que la policía ya no tenga la responsabilidad de custodiar los recintos electorales o las juntas provinciales o el propio Consejo Nacional Electoral, porque hay una gran cantidad de personal que hemos debido destinar a esto y eso, por supuesto, nos hace abandonar otras actividades en determinadas provincias. No es este el caso de Quito. En el caso de Quito tenemos una preocupación en particular por esta modalidad de secuestro express asociada a taxis. Esta modalidad de secuestro express para robos en cajeros electrónicos. Entonces, ahí estamos trabajando porque lo que se necesita es identificar y desarticular algo que está funcionando como una organización, algo que está funcionando haciendo este tipo de delitos en particular. Yo he hablado sobre este tema los últimos días. La última vez que conversé de este tema con el ministro Jarrín fue el día de ayer en Manta, que estuvimos en gabinete. Y vamos a incrementar la presencia militar para control de armas, que esa es la competencia que tienen las Fuerzas Armadas. Vamos a profundizar el control de armas en Quito, en diferentes lugares. Vamos a poner especial atención Cumbayá, Tumbaco, Pifo, porque además estamos mirando esta modalidad de robo en los semáforos, en las vías, que sin ser vías en donde hay veredas, en donde hay comercios, sino más bien que están en carreteras, hay un aprovechamiento de esa situación. Estamos incrementando la presencia de policía y también el trabajo de lo que se conoce como interagenciales, porque no es solamente el número de policías, sino un trabajo de inteligencia para afectar organizaciones que están dedicadas a esto. Sí tenemos algunas alertas en Quito. Tenemos, por supuesto, una gran preocupación porque algunos de estos delitos además se cometen con violencia y eso es muy grave, es muy delicado.
estamos al tanto, se ha creado esta interagencial, que es el trabajo entre diferentes agencias para investigar los casos concretos y esperamos pronto poder darles algunas respuestas. Ustedes tienen una idea clara de lo que ocurre en Cumbayá y en Tumbaco. Yo personalmente he recibido miles de mensajes, bueno, no miles, ¿para qué voy a exagerar? Decenas de mensajes con denuncias diferentes de lo que está pasando en Cumbayá y en Tumbaco. ¿Qué pasó ahí? Son los mismos mensajes que nosotros vemos, que yo también recibo, que me preocupan y que yo luego Ustedes ya han recibido miles, yo solo decenas. y que yo luego convierto en consultas, porque por ejemplo, algunos de estos no necesariamente se convierten en denuncias penales, no se convierten en denuncias en la fiscalía. Cuando no se convierten en denuncias en la fiscalía, esto dificulta un poco el trabajo de la policía porque hay cierto tipo de autorización que nos tiene que dar un juez para algunas actividades, pero lo que nosotros hacemos es también comparar los datos que se van a la Administración de Justicia con los datos, por ejemplo, de las líneas de emergencia. Entonces, los datos del 911 siempre son datos mucho más altos que los datos de la Administración de Justicia, porque hay quienes no van a poner la denuncia, a firmar la denuncia, a reconocer la firma, pero hacen una llamada y dicen, en este lugar tenemos este conflicto. Estamos usando los datos del 911 para mirar la cantidad de incidentes, la proporción, la frecuencia, incluso los horarios, más allá de que algunas de estas denuncias no siempre se trasladan a la justicia, pero estamos usando estos datos. Y sí, hay también algunos focos en Cumbayá y Tumbaco, en donde también estamos trabajando con inteligencia. ¿Están sobre eso entonces? Estamos sobre eso. Cada uno de estos anuncios, por supuesto, nos preocupa, nos llama la atención, estamos trabajando, estamos dando respuesta. Hay varios factores que en este momento estamos analizando, pero sí, compartimos la alarma y estamos trabajando en esto desde hace ya algunos días. Hablando de temas de seguridad, días pasados el ministro de Defensa y el vicepresidente de la República hicieron un sobrevuelo, estuvieron en el Aromo, ofreciendo un plan de seguridad por el tema de lo que se descubrió en el Aromo, esta pista, posiblemente narcopista, que tenía incluso luces LEDs para la noche. ¿Qué datos nuevos tiene sobre ese tema? Aparte de que los 4 que fueron detenidos van a tener que pasar un año en la cárcel y que fueron llevados a audiencia esta semana. De acuerdo. La semana pasada. Al menos un año, diría yo, mientras no avanzan los procesos ya para determinar el delito que han cometido. Hace 2 días una nueva avioneta entró en el espacio aéreo ecuatoriano, se estrelló cerca de la Troncal, en una zona que está entre las provincias de Guayas y Cañar. Ahí se estrelló esta avioneta. En este momento se está investigando. Al parecer, luego de que se estrelló, fue incinerada intencionalmente. No se han encontrado ocupantes y se están analizando los restos para saber si contenía material ilegal. Presumimos que sí, porque de lo contrario no hay una justificación para que alguien entre sin permiso al espacio aéreo. Entonces, este es un tema muy delicado. Nosotros siempre prestos a colaborar con las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la seguridad aérea, del control del espacio aéreo del país. Las Fuerzas Armadas son las llamadas también a decirnos cómo y en qué sentido esperan nuestra colaboración, porque sí es una preocupación común, ¿no? Esta vulneración del espacio aéreo está directamente relacionada con el tema narcotráfico y por supuesto para nosotros es un tema de prioridad. No solamente es el tema de control del espacio aéreo, es el tema de control del espacio marítimo, que son 2 grandes extensiones de difícil control, requieren de mucha tecnología y son parte de las tareas que tiene la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, en este caso ramas de las Fuerzas Armadas. No sé si tiene algo más sobre eso. Si tiene que irse, ministro, usted me dice, porque creo que el otro día le dañé la agenda. No. Ya, ahora me salvé porque estoy sin reloj. Pero... ya, perfecto, entonces son las 7 recién. Porque yo quiero hablar del terremoto. Usted estuvo ayer en Pedernales, se cumplieron 3 años, y lo que decíamos con Vero hace un momento es, ayer hubo misas, recuerdos, actos emotivos, pero también hubo protestas, sobre todo en Bahía. Y nos enteramos de que han pasado cosas, primero hechos de corrupción terribles, que hay serios indicios de corrupción, y cosas como que no se puede construir el hospital porque hay un problema de legalización de tierras. En Pedernales no se puede construir el hospital porque estuvo mal diseñado. O sea, cosas que realmente
no podían haber pasado. Así es, así es. No tengo conmigo la cifra exacta, son más de 600 obras de la reconstrucción que han sido ya entregadas, pero hay algunos temas muy sensibles que todavía no se han terminado en Manabí y algunos aún más graves que todavía no han empezado. Así es. El caso del Hospital de Bahía es un caso especialmente sensible. Ahí hay un conflicto alrededor del terreno en el que se iba a construir el hospital, para el que se hicieron los estudios, y que en un principio se pretendía expropiar 22 hectáreas de terreno para construir el hospital. Finalmente, entiendo yo, porque lo conversamos también el día de ayer, solamente se requerirán 3 hectáreas, más o menos 3 hectáreas para la construcción del hospital, lo que reduce sustancialmente el costo de lo que hay que obtener para el terreno. El tipo de crédito que está vinculado a esta construcción, que es un crédito concesional del gobierno chino, es un crédito obtenido ya hace varios años, este tipo de crédito está atado a que el gobierno tenga la propiedad del terreno sobre el que están hechos los estudios. Entonces, resolver el tema del terreno debería destrabar el tema del hospital, pero en efecto es muy sensible y es una urgencia. Investigar lo que ha pasado en la reconstrucción también es algo que hay que hacer. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha presentado un estudio, un análisis especial sobre el tema de la reconstrucción. Ojo con eso, creo muy grave, que ahí hay elementos muy graves, pero también ahí hay un primer esfuerzo de investigación global. Entiendo yo que la Asamblea Nacional también el día de ayer trató sobre esta posibilidad de recibir información, de requerir información y entrar a investigar los temas de la reconstrucción. Creo que es una muy buena iniciativa desde todo punto de vista, desde todos los que estén interesados, investigar qué se hizo con el dinero de la reconstrucción. Creo que es un acto de justicia con Manabí, con Esmeraldas y con el país. Más de 600 obras han sido entregadas ya. Yo estuve en Pedernales, la zona 0, estuve el día de ayer ahí. Estuve con el alcalde electo. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer hemos inaugurado, no usamos la palabra ni tampoco hicimos ningún tipo de evento festivo, no era el momento, no eran las circunstancias, pero pusimos en funcionamiento, para decirlo de alguna manera, una unidad de vigilancia comunitaria, en donde ayer empezaron ya a funcionar la Policía Nacional, jueces, fiscales, defensores, porque también hay un pedazo del edificio que está usando el Consejo de la Judicatura, y el día de ayer le he asegurado al alcalde electo de Pedernales, que una parte del municipio puede funcionar ahí, porque todavía no tiene instalaciones el municipio de Pedernales. Una unidad de vigilancia que está frente al hospital que está en Carpas. Exactamente. Imagínense la imagen terrible, ¿no? Así es la demostración. No estoy diciendo que por qué la policía hizo. No, pero es la demostración de que unos contratos sí se podían hacer y que otros no se hicieron, que habían problemas que sí se podían resolver, que habían temas administrativos, que el tiempo lo permitía, que el tipo de crédito lo permitía, y entonces hay que explicar por qué unos hicieron y otros no. Pero la VC está terminada, esa VC permite que la policía esté instalada en el lugar, Pedernales, la zona, es una zona, la subzona, digamos, de la policía, es una zona con más o menos 200,000 habitantes, no es una zona pequeña, no se puede abandonar. La policía está ahí, el Consejo de la Judicatura está ahí, jueces, fiscales, defensores, y también daremos las facilidades para que una parte del municipio funcione desde ahí mientras sea necesario. Lo peor es robarle a la gente que está desesperada, que tiene una necesidad grave como la que tiene, mucha todavía, por lo del terremoto. Después de una tragedia como la del terremoto. Mire lo que dice el Consejo de Participación: presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el favorecimiento de contratos de empresas con vínculos familiares. Bueno. Parece un índice ahí de un libro del Código Penal, el informe sobre lo que hicieron en el terremoto. Así es lamentable, es indignante, hay que investigarlo, y es lo que yo le comenté a la alcaldesa electa de Bahía. El día de ayer, la alcaldesa electa de Bahía, entre otras personas, como usted bien lo dice, hicieron una marcha reclamando por este tema. Hace algunas semanas ella estuvo aquí en Carondelet por la invitación que el presidente hizo a los alcaldes, y yo se lo comenté. Yo le dije, nosotros somos los más interesados en apoyar y en impulsar las investigaciones de quien sea que haya perjudicado a la provincia de Manabí, a los diferentes cantones en el tema de la reconstrucción. Son las, no voy a decir la hora porque luego se nos va. Estamos con la ministra del Interior, María Paula Romo. Ya terminamos. 7:59. Quizás una pregunta final que tiene que ver más con la política es sobre este proceso de fiscalización que quiere hacer la Asamblea a la ex canciller María Fernanda Espinosa, justamente por todos estos temas, ¿no? De la naturalización de Julian Assange, estas irregularidades. ¿Cómo ve el futuro de este proceso de fiscalización que está impulsando dos partidos políticos, del Partido Social Cristiano y Creo?
Sí, hay unos tiempos y hay unos procedimientos para este tipo de casos. En este momento está autorizado por el Consejo de Administración Legislativa un proceso de investigación, de fiscalización en contra de la ex canciller. Está asignado el proceso a la Comisión de Fiscalización y entiendo que está próximo a empezar. Como en cualquier caso, creo que la Asamblea es un espacio importante para que se puedan debatir estos temas, los que sean sujetos de control político y de ser resultado de una investigación así, que lo sean. Que empiece un juicio político no necesariamente significa que una persona va a ser sancionado, va a ser destituida. El inicio de un juicio político debería ser tomado como una oportunidad para esclarecer cosas. Ojalá así sea. El proceso está en marcha, que es lo que en este momento conocemos, y entiendo que sí, el día de ayer 2 organizaciones políticas han pedido especial atención y darle velocidad a este proceso. De lo que yo conozco, está asignado ya a través del Consejo de Administración Legislativa a la Comisión de Fiscalización y entiendo se llevará adelante en los próximos días. Pero todo indica que la ex canciller va a tener problemas. El mismo canciller Valencia dijo que el proceso de naturalización de Julián Assange fue irregular. Sí, José Valencia en la Asamblea Nacional ha identificado varias irregularidades en ese proceso, y si es que la fiscalización, si es que la comisión ayuda a determinar responsables en ese camino, pues será parte de lo que tenga que hacer. De lo que yo conozco, no es este el punto único ni el punto principal de discusión de quienes presentaron este proceso. Pero seguramente, por supuesto, y más más en la coyuntura. El financiamiento de $500,000 que se le paga, ¿no?, a la funcionaria. A las 7 de la mañana dimos una noticia del arresto de la orden de detención de Alan García. Escuchen esta noticia terrible que circula desde el Perú. Alan García se disparó en su domicilio cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción. Hablan del estado grave de Alan García, se estaría desangrando. Terrible esta noticia que acaba de publicar en los medios de comunicación del Perú. Se disparó Alan García cuando iba a ser detenido. Una última pregunta, ministra. Ayer la Asamblea exhorta al presidente a que desclasifique los documentos del caso de los periodistas de Diario El Comercio. Ahora, nunca se terminó este proceso, porque yo me acuerdo que se hizo un acto en la presidencia cuando se desentregó la supuesta desclasificación o todos los documentos. ¿Qué faltó o realmente no se hizo? Sí, gracias por preguntar. Y están equivocados. Gracias por preguntar. Lo venía escuchando en camino hacia acá y se nos había pasado hasta ahora. La Asamblea sí lo hizo, el gobierno lo va a hacer y lo ha hecho. El gobierno ha entregado la información relativa al secuestro de los periodistas. La información relativa al secuestro, permítame ponerle un ejemplo. Algunas personas lo que solicitan es la desclasificación de todos los COSEPes. No todos los COSEPes están relacionados con el secuestro y no todas las intervenciones en el COSEPE están relacionadas con el secuestro. Es por eso que el Consejo de Seguridad, yo he participado solamente en uno desde que estoy en el ministerio, cuando se autorizó precisamente la desclasificación relacionada a esta discusión, y la decisión en ese momento fue todo lo relativo al tema del secuestro, la conversación relativa a este tema del secuestro tiene que ser entregada. Pero el resto del Consejo y el resto de la reunión no se refiere a este tema. Se refiere a otros asuntos que pueden tener implicaciones que no están relacionadas con el secuestro, pero que tienen implicaciones de seguridad, de relaciones internacionales, y por eso el COSEPE ha hecho una selección de lo que está relacionado con el secuestro y lo ha entregado ya. Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, ustedes recordarán que yo no ocupaba este cargo cuando el secuestro ocurrió, pero yo he hecho una nueva revisión, he tomado nuevamente el documento con la información que fue requerida por los familiares y he hecho una nueva entrega de información, es decir, en su momento se solicitó todo esto, se vuelve a entregar todo esto. Algunos de los reclamos de los familiares eran por la no asistencia a los llamados de la Fiscalía de miembros de la Policía Nacional. He verificado que todas las personas que pertenecen a la Policía Nacional han acudido ya al llamado de la Fiscalía. Sobre la comparecencia de las otras personas no tenemos nosotros ninguna injerencia y ninguna autoridad, y por supuesto tampoco el gobierno tiene ninguna autoridad para otorgar acceso a los elementos o a las piezas de la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía. En lo que esté en manos del gobierno, que se refiere al secuestro,
vamos a tener, como hemos intentado hasta ahora, toda la apertura. Hay muchos temas que son parte de la reserva con la que se manejan los asuntos de seguridad y que no tienen relación con el secuestro, que no se van a poder entregar por este mismo análisis, pero en lo que se pueda apoyar la investigación lo hemos hecho. El gobierno apoyó. El gobierno promovió junto con las familias y organizaciones la creación de esta comisión especial de la CIDH. El gobierno está listo para la entrega de ese informe. Se extendió 3 meses más porque la comisión originalmente creada con un plazo no alcanzaba en ese plazo. Las familias pidieron un plazo adicional. El plazo adicional ya se venció. De todas maneras, estamos a la espera de ese informe, a la espera de sus observaciones para poder acogerlas, para poder seguir avanzando en este sentido. Gracias, ministra. Gracias por responder todos estos temas y terminamos. Vamos a la pausa y ofrezco disculpas de antemano a Mae Montaño y a Diana Tamaín, que vamos a tener retrasos en la agenda, pero no podíamos dejar de hacer tantas preguntas de tantos temas que teníamos. Y gracias por muchas gracias a ustedes. Un buen día. Buen día, ministra.